Hola amigos y suscriptores, les traigo un nuevo capítulo de Creepypastas. Espero les agraden, suscríbanse y denle a like si les gustó. Se despide Yanerokin. Hasta la próxima. Los dejo con el susodicho. Día 1. Me he llamado paranoica por las cosas insignificantes que me ponen al límite. No puedo estar en la oscuridad, la sensación de alguien estando ahí sin yo darme cuenta de ello me parece de lo más insoportable. No tolero el silencio tampoco. Pensarían que lo opuesto sería lo correcto, pues al menos en el silencio podría escuchar si algo se aproxima, pero es solo como si estuviera invitando a un sonido que no pertenece. Como si estuviera invitando a que algo sucediera. A que algo haga algo. Duermo con el televisor encendido, resuelve ambos problemas de este instintivo mal. Ahora dudo que sea solo una paranoia. Últimamente he estado oyendo ruidos a lo largo de mi casa, y a veces cuando miro alrededor noto cosas caídas, perdidas o movidas del lugar. Más de una vez he oído algo correteando justo antes de voltearme y no encontrar nada. Pesadillas, donde una criatura que nunca he visto ni en lo más oscuro del folclore me dice que debo temer, porque seré como él pronto. Día 4. Esta mañana, en mis primeros pasos del día, vi algo. Era exactamente como la criatura de mis pesadillas. Me dije que todavía estaba en esos momentos de la mañana en donde el sueño te puede hacer imaginar cosas. No estoy segura de haberme convencido. Creo que me tocó. Día 6. Apareció de nuevo, y esta vez no pude negar que estaba totalmente despierta. Fui a traer una bebida y me lo encontré en el pasillo, bajo la tenue iluminación que resaltaba de mi alcoba. Era pálido, bastante pálido. Casi sería blanco si no fuera por su piel tan similar a la de un humano. Sus ojos eran sorprendentemente grandes y negros, reflejando la luz ligeramente. Su piel pálida se estiraba a lo largo de su huesudo cuerpo y sus venas estaban descubiertas, como si su piel fuera demasiado delgada como para cubrirlas. Tenía unas garras enormes, me aterró la idea de que me hubiera rozado con ellas. Eran como navajas, y las tres de en medio se extendían a unos 30 centímetros de largo. Las demás no pasaban de 5 centímetros, y las 6 eran todas del mismo color que mis uñas. La escena pareció como capturada en una fotografía por el segundo, que me miró fijamente con sus enormes ojos, pareciendo sorprendido de que lo hubiera descubierto, antes de que se lanzara de vuelta a la oscuridad del pasillo, doblando en la esquina por la que se había asomado. Día 7. Creo que ya abandonó la casa, aunque no dormí por el miedo de despertarme y sentir sus garras tocándome de nuevo. No puedo dejar de pensar en ellas. Se miraban como si estuvieran hechas del mismo material que las uñas. Entonces, ¿cómo llegaron a verse tan afiladas? Día 8. Cuando desperté estaba observándome dormir, sentado torpemente en el rincón diagonal a mí. No me desperté, me despertó. Lo oí respirar. Era un sonido acelerado, como un animal enfermo sonaría. Sin tono, sin emoción, plano. Lo vi todo. Sus piernas traseras eran mucho más pequeñas que sus piernas frontales, y recuerdo que mi primera idea fue que cómo podía caminar con las 4 siendo tan desiguales. Pude ver sus costillas tan huesudo. No tenía fibra muscular, ni nada que indicara su género. Pude deducirlo por cómo se agachaba, sentaba, o lo que fuera que estuviera haciendo con sus patas traseras. Tenía garras en sus pies, en menor cantidad que en sus manos. 3 largas y una garra pequeña. Su cara era larga y no tenía nada de cabello en su cuerpo, y tenía una repulsiva nariz de esqueleto. Me dejó verlo. Daba la impresión de que lo disfrutaba, que le gustaba que contemplara su horripilantemente pálida y demacrada forma. Él hacía lo mismo también, estudiando cada detalle de mi contextura. Terminamos al mismo tiempo y sonrió antes de irse caminando a 4 patas, lentamente, dejándome ver cómo era que lo hacía, como si supiera que me intrigaba. Me miró de vuelta en todo momento y nunca parpadeó. No creo que pueda. Dios, esa mirada. Día 9. Estaba en la esquina de nuevo esta mañana. No reaccionó cuando desperté, aun cuando no quería observarlo de nuevo. Continuó estando ahí por más de 1 hora hasta que me diera cuenta de que estaba esperando que me levantara. En su lugar jalé las sábanas contra mí y me pegué a la pared, enfureciéndolo en el proceso.
Acercó su largo antebrazo y clavó sus garras en mis sábanas, quitándomelas con un pequeño movimiento de su muñeca. No sé cómo lo hizo, no tenía músculos, pero fue tan fuerte que la velocidad con que me las arrebató me hizo una quemadura por fricción. Con mi corazón pulsando violentamente en mi pecho y siempre atenta a cualquier otro movimiento de su parte, me moví al borde de la cama, y pese a su inexistente respuesta, de alguna forma sentí que se emocionó. Cuando al fin me paré continuó viéndome. Lo hizo desde mis pies a mi cabeza. Luego sonrió, y se fue. No me gusta su mirada. Día 10. Creo que le gusta ese rincón. Estaba ahí de nuevo esta mañana. Esta vez no me sentí tan insegura de levantarme, creyendo que eso lo haría irse, aunque no fue así. Siguió mirándome, como esperando que hiciera algo más. Cruzamos miradas por un largo tiempo hasta que se desesperó. Se acercó a mí y me alejé por reflejo hasta la pared al lado de mi puerta. Se veía complacido por mi temor, pero me interponía en su camino. Estuve inmóvil cuando caminó en dirección a mí, tirándome a un lado con su brazo para que le diera pasada. Su piel era suave y ligeramente delgada. Día 11. No estaba aquí hoy un pequeño alivio. Sin embargo, mientras me vestía lo caché espiándome. Me congelé con un brazo fuera de la manga y mis pantalones a medio subir. Traté de ignorarlo y terminé de vestirme, y para cuando miré de nuevo a la puerta, preocupada, ya se había ido. Me da la impresión de que está ideando alguna clase de plan. El hecho de que tenga la inteligencia suficiente como para hacer planes me pone nerviosa. Día 12. No estaba en la esquina de nuevo. Aunque me vestí despacio y atenta en caso de que estuviera afuera. Casi recé porque hubiera obtenido lo que quería con espiarme y se fuera. Estaba en la cocina expectante, como una mascota. Corrí a mi alcoba apenas lo descubrí y él también lo hizo, siguiéndome, estando delante de mí de un momento a otro, bloqueando mi camino y mirando con sus enormes ojos que no denotaban emoción. Mas sabía que estaba enojado. Fui a la cocina y le puse un filete crudo en un plato. Lo azotó contra la pared donde la carne golpeó salpicando de manera repugnante mientras el plato se hizo añicos. Confundida ante sus deseos, saqué el jugo de naranja y le ofrecí un vaso, dándome solo un quejido débil, el primero que le había escuchado, y del que logré deducir claramente que era hembra. Continuó observándome con el jugo en mi mano hasta que le di un tímido sorbo, y se sentó a gusto. Me preparé tostadas y huevo. Ella no quería nada, solo que yo comiera. Una vez terminé se levantó y se fue. Me pregunto si está tratando de engordarme. Día 13. Se está adentrando cada vez más en mi vida. Hoy no la vi hasta después del desayuno. Iba a ir al baño y estaba de pronto bajo mis pies, sus garras a centímetros de mis tobillos. Mantuve una postura firme, caminando tranquila con ella a mi lado hasta quedar a 2 pasos del baño, cuando corrí hacia adentro y azoté la puerta, poniéndole seguro. Suspiré y tomé asiento en el retrete. Entonces escuché su descomunal rugido venir desde afuera y vi como con todas sus garras afiladas, destrozó la parte baja de la puerta y entró, sentándose a mi lado con una triunfante sonrisa. No pude contener las lágrimas. Se retiró hasta que había terminado. Día 14. Me siguió afuera de la casa hoy. Seguí mi rutina sin una señal de ella, contenta en lo que me dirigía a la universidad, hasta que la escuché. Su respiración. Miré alrededor temerosa y vi sus ojos negros puestos sobre mí, escondida bajo sombras a pocos metros de mí. Cuando me detuve hizo un pequeño sonido de desaprobación. Reanudé mi camino sin más. Me ha entrenado. Día 15. Estoy comenzando a entender cómo opera. Estuve atenta a su llegada hasta que acabó mi horario en la universidad, pero no se presentó. Cuando llegué a casa, como suponía, estaba ahí esperándome. Me precipité a mi siguiente actividad, tarea. Permaneció a mi lado hasta que acabé. Casi me siento contenta de entender qué es lo que quiere. Día 19. Tenía razón. Me siguió a través del resto de mi rutina diaria hasta que me fui a la cama. He comenzado a preguntarme qué es lo que hace cuando no está estudiándome. También si compilará los datos que saque sobre mí en algún lado. Me doy cuenta de que eso podría significar que los esté compartiendo con otras criaturas como ella. Dormí con dificultad. Día 20. Se ha ido.
No la vi, aún después de irme a la cama. Estoy preocupada. Día 23. Sigue sin asomar la cara. Solo estas entradas y el agujero en la puerta del baño me convencen de que realmente estuvo aquí. ¿Dónde se ha ido? Día 24. Llamé a que reparan la puerta. No estoy segura de por qué no lo hice desde que dejó de venir, o en el mismo momento que terminó de observar mis rituales de limpieza. Me dijeron que tomará 3 días. Día 25. El hombre me hizo muchas preguntas por el agujero, diciendo que parecía como si alguien le hubiera dado con un hacha. Me preguntó por qué estaba tan abajo y acerca de su tamaño tan extraño. Mentí y se me quedó viendo raro. Le dije la verdad y empeoré el asunto. Cuando insistí en que decía la verdad, me amenazó y salió de mi casa. No fue del todo inútil, hasta me siento un poco mejor por habérselo contado a alguien. En fin, tendré que buscar a alguien más que me repare la puerta. Día 26. Todavía estoy temblando. Ha vuelto, pero algo está distinto en ella. Desperté y me encontré con su boca alrededor de mi cabeza, casi engulléndola en su totalidad. Vi todos sus afilados dientes insertados desde la entrada de su boca hasta su garganta. Mi primer pensamiento fue que había vuelto para matarme. Mi segundo fue si era realmente su comida. Mi tercero, cómo todos esos dientes funcionaban en su garganta. Retiró su boca con lentitud y uno de sus dientes rozó mi nariz. Apenas me tocó, pero me hirió fuerte, y sangré en cantidad. Lamió la herida y sentí su lengua como la de un gato. Se veía muy satisfecha por mi apariencia horrorizada y se fue abruptamente. Día 27. Me despertó de nuevo, esta vez estando encima de mí. La contextura de sus huesos presionados sobre mí fue lo que me hizo reaccionar. Se me quedó viendo con una sonrisa y persistió en enseñarme sus dientes de nuevo. Di un quejido y saltó al rincón. Día 31. Nunca me deja sola ahora. Aprendí que no duerme, quizá no lo necesita. Siento sus ojos a donde quiera que voy. Día 33. Ayer recogí un gato enfermo de la calle en mi camino desde la universidad. Hoy estaba destripado en la mesa de mi cocina. Sonrió cuando vomité. Día 34. Estuvo fuera por un rato hoy y noté la puerta de mi closet abierta. Resulta que es ahí donde ha estado viviendo. Tenía un intenso olor a muerte. Día 37. Por la primera vez en mucho tiempo no se mostró. Aproveché la oportunidad y salí toda la noche con unos amigos. Me siento un tanto mejor. Día 41. Está ganando peso y despide una sustancia asquerosa que huele a carne roída. No estoy segura de qué se está alimentando. Día 43. Me habló. Dijo que ya no puedo volver a salir. Día 48. Me he quedado sin comida. Vio que no había comido y me trajo un perro degollado. Día 50. Intenté salir a traer comida y me atacó. Tengo la herida de 3 de sus garras en mi pierna, de donde me tiró de vuelta a la casa. La maldije de todas las formas que sabía. Me comí el perro. Día 51. Lloro mucho. No puedo recoger las fuerzas para salir de la cama. La herida está infectada y se mira un tanto serio, pero a ella no parece importarle. Traté de hablarle, preguntarle qué quería. Solo sonrió con sus dientes y se me quedó viendo. Es todo lo que hace. Día 52. Me levanté para limpiar la herida. Tuve suerte de tener todo lo necesario, creo. Viviré. Desearía no haberla curado y morir por la infección, aun si tuviera que soportar ese dolor que se extendía por todas mis venas, pero ella me obligó a hacerlo. Día 53. Leí un libro y reí. Está adelgazando. Día 55. Sonreí. Se miraba triste. Me tomó un tiempo darme cuenta de que su olor se había ido. Día 57. Sé cómo matarla. Día 64. Finalmente soy libre. Después de una semana de preparación, conseguí acercarme a ella mientras se dirigía al cuarto contiguo a mi alcoba, y la abracé. Su piel estaba teñida y grasosa por ese horrible líquido. Gritó y trató de atacarme, pero estaba sobre su espalda, tomándola fuerte y rehusándome a desistir ante el miedo, sujetándola aún más fuerte cada vez. Ella corrió y casi perdí el agarre por su velocidad y el olor que había comenzado a marearme. Tuve que tragarme la bilis que subía por mi garganta.
Besé su cabeza, sintiendo sus venas pulsando exageradamente. Fue entonces cuando cayó al suelo dando un horrible grito. Agitada, me levanté y vi que sus ojos estaban blancos, que ya no me seguían más. Al fin había muerto. Día 68. El cuerpo se ha ido. No me importa siempre y cuando no tenga que verlo. Día 71. Fui despertada por la sensación de esas garras tocándome y de inmediato me lancé para abrazar la criatura, pero batió sus garras contra mi cara, hiriéndome terriblemente. Una voz rió, era macho. Ya sabemos de ti. Eso no funcionará dos veces. Noté que había otro más en el rincón. No puedo dejar de llorar. Día 173. Me enviaron a mi primera casa, el blanco es un niño pequeño. Se orinó encima cuando le pasé mis garras. Fue maravilloso. Interferencia. Permítanme comenzar diciendo que esta es una historia real de mi infancia, y si visitan la gran biblioteca en el centro de la ciudad de Nottingham y echan un vistazo a los registros de periódicos, encontrarán información acerca de los eventos que aquí se detallan. Esta historia tuvo lugar hace unos 15 o 16 años. Solo tenía 7 años de edad en ese entonces, y mi primo David 9. Él se había quedado conmigo mientras su madre estaba de viaje asistiendo a un familiar enfermo. Como era hijo único yo no tenía muchos juguetes, y mi Sega Genesis estaba averiado, así que no teníamos mucho que hacer que fuera entretenido. Nuestra rutina consistía en ver dibujos animados en nuestra televisión por cable, seguido de David contándome historias de terror cuando se hacía de noche. Mi madre, queriendo que hiciéramos algo más activo, decidió comprar un par de walkie-talkies para que jugáramos con ellos. Nos lo pasamos muy bien jugando a ocultarnos en el bosque mientras que uno trataba de encontrar al otro mediante el walkie-talkie. Como estábamos pequeños, sin embargo, no nos daban permiso de estar fuera hasta muy tarde, así que teníamos que regresar a las 6. Al llegar cenábamos y guardábamos los juguetes, excepto por los walkie-talkies. David dormía en la habitación para huéspedes y yo tenía mi propia habitación, por lo que la idea era hablar por los walkie-talkies hasta quedarnos dormidos. Fue entonces cuando lo escuchamos, alrededor de las 11 de la noche. Habíamos estado contándonos historias de terror por horas. De repente, mientras David me contaba la historia de un monstruo que supuestamente rondaba el mismo bosque en el que habíamos estado jugando, su voz se cortó y fue sustituida por el sonido de estática que los walkie-talkies usualmente producen cuando la persona que está transmitiendo suelta el botón que se utiliza para hablar. Esperé unos segundos a que David reanudara su historia, cuando oí un débil murmullo procedente del pequeño altavoz. Qué raro, pensé. El altavoz seguía emitiendo estática, pero definitivamente podía escuchar algún tipo de movimiento y una voz. Luego se pudo oír un llanto entre la estática. Esto era muy escalofriante para mí, así que me bajé de la cama y corrí al cuarto de David. Él estaba sentado en la cama escuchando a su walkie-talkie también. El llanto se hizo más fuerte. ¿Qué es eso?, me preguntó David. Pensé que me estabas jugando una broma. Cuando le dije que no era así, su rostro se puso pálido. Apagó el suyo. El sonido aún era emitido por el walkie-talkie que sostenía en mi mano, por lo que era imposible que mi walkie-talkie estuviera recibiendo el sonido del suyo. Esto da miedo, dijo David. El llanto y los murmullos entre la estática parecieron escucharse más claramente. Apagué el mío también y regresé a mi habitación. Ideas de todo tipo se me cruzaron por la cabeza. Tal vez estábamos recibiendo sonidos del más allá. Tal vez mi walkie-talkie simplemente se había averiado y produjo sonidos extraños que parecían llantos y murmullos. Traté de no pensar en ello y me fui a dormir. Fui despertado al día siguiente por un estallido que parecía provenir de la planta baja. Bajé rápido por las escaleras, encontrándome con mi madre y David mirando por la ventana de la sala a la casa de la vecina.
Una gran camioneta de policía estaba estacionada afuera y nuestra vecina, Jessie, era escoltada por varios oficiales. Iba gritando insultos e incluso trató de escapar en un momento, antes de ser esposada e introducida en la parte trasera de la camioneta. Estábamos impactados por lo que habíamos visto, y en general confundidos. Jessie era nuestra nueva vecina, quien recientemente se había mudado a la casa de a la par con su bebé, luego de que nuestro antiguo vecino muriera por la edad. Había sido muy reservada, y hasta donde sabíamos era muy tranquila, no parecía ser el tipo de persona que sería arrestada por algún motivo. No fue hasta el día siguiente cuando leímos el periódico que nos enteramos de lo que había pasado. Jessie había asesinado a su bebé luego de que, supuestamente fuera víctima de las horribles apariciones de un anciano que la había estado atormentado por semanas, y finalmente había perdido la razón. Sin embargo, esta no fue la parte inquietante. La parte inquietante fue el hecho de que el monitor de bebés que se encontraba en la sala donde ocurrió el asesinato estuvo encendido. Mi primo y yo lo escuchamos todo. Abandonado por Disney. Algunos de ustedes habrán oído que Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma real y vivo. Disney construyó el centro turístico Isla Tesoro en la bahía de Barker en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney realmente llegaban al centro y dejaban turistas para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho, pueden buscarlo. Disney invirtió $30 millones en el lugar, sí, $30 millones. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas poco profundas que no permitían a sus barcos navegar adecuadamente, e incluso culpó a los empleados, diciendo que como eran de las Bahamas, eran muy holgazanes como para trabajar en un horario preestablecido. Ahí es donde los argumentos de su historia terminan. No fue por la arena, y obviamente no fue porque los extranjeros son holgazanes. Ambas son excusas convenientes. No, dudo sinceramente que esas razones fueran legítimas. ¿Por qué no creo la historia oficial? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Isla Esmeralda en California del Norte, Disney emprendió la construcción del Palacio de Mowgli a finales de la década de los 90. El concepto del parque temático era la jungla, con un gran palacio en el centro del lugar. Si no están familiarizados con el personaje de Mowgli, quizá deberían tratar de recordar la historia del libro de la jungla. Mowgli es un niño que fue abandonado en la jungla, donde fue criado por animales y a la vez amenazado y perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue un proyecto controversial desde un inicio. Disney compró una tonelada de tierra de alto valor para ello y, de hecho, hubo un escándalo circundando algunas de las compras. El gobierno local los acusó de querer dominar su territorio, y luego cambió de parecer y vendió las propiedades a Disney. En un punto, una casa que apenas había sido construida fue demolida sin que se dieran motivos. La tierra que el gobierno tomó estaba destinada a un proyecto ficticio de la construcción de una carretera. El pueblo, sabiendo de qué iba el asunto, comenzó a llamarla la pista de Mickey Mouse. Luego vino el arte conceptual. Un grupo de empleados estirados de Disney convocaron a las personas a una presentación pública. Su intención era venderles la idea de lo lucrativo que sería el proyecto para todos. Cuando mostraron el arte conceptual, ese gigantesco palacio indio rodeado de una jungla, lleno de hombres y mujeres vestidos con taparrabos y equipamiento tribal, baste con decir que todos perdieron la cabeza. Estamos hablando de un enorme palacio indio, jungla y taparrabos no solo en el centro de un área relativamente rica, sino también en un área del sur de los Estados Unidos un tanto xenofóbica. Era una mezcla cuestionable para ese punto de la historia. Pero Disney se apropió de la comunidad y no había nada que se pudiera hacer o decir al respecto.
Los medios de comunicación estuvieron en contra del parque desde un comienzo, pero una extraña conexión entre los holdings de los medios de comunicación de Disney y otras instancias locales entró en juego y sus opiniones fueron en dirección opuesta. Como sea, Isla Tesoro, Las Bahamas. Disney gastó esos millones y luego partió. Lo mismo sucedió con el Palacio de Mowgli. Las instalaciones estaban terminadas, personas realmente llegaron al parque, las comunidades cercanas se atestaron de tráfico y se produjeron los contratiempos usuales asociados a la afluencia de turistas perdidos e irritados. Luego todo paró. Disney lo clausuró y nadie supo qué demonios pensar. Pero estaban felices por ello. La pérdida de Disney fue muy hilarante para un enorme grupo de ciudadanos que no querían nada de eso para empezar. Honestamente, no volví a pensar en ese lugar desde que escuché que cerró hace más de una década. Vivía quizá a 4 horas de Isla Esmeralda, así que en realidad solo escuché los rumores y nunca experimenté nada de primera mano. Entonces leí este artículo de alguien que había explorado Isla Tesoro y publicado todo un blog sobre las cosas extrañas que encontró ahí. Cosas que simplemente abandonaron. Cosas rotas, inutilizables, probablemente arruinadas por los disconformes empleados que habían perdido su trabajo. Hombre, seguramente los habitantes de todo el lugar colaboraron en destruir el centro. Esas personas se debieron sentir tan enojadas con Isla Tesoro como se sintieron aquí con el Palacio de Mowgli. Bueno, a lo que trato de llegar es que ese blog sobre Isla Tesoro me puso a pensar. Aun cuando habían pasado muchos años desde que cerró, supuse que sería interesante hacer una expedición al Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si hay algo que me podía llevar a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en llegar ahí, porque sinceramente me tomó un mes desde que encontré ese blog sobre Isla Tesoro animarme a ir a Isla Esmeralda. En el curso de ese mes, por supuesto, investigué mucho sobre el parque temático o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney hacía ninguna mención de él. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente nadie antes que yo pensaba en publicar algo acerca del lugar o siquiera subir una fotografía. Ninguno de los programas de televisión local o sitios web de periódicos había dicho algo sobre el parque, aunque eso era lo esperado, puesto que habían decidido seguir el mismo camino que Disney. No iban a estar exhibiendo sus fracasos, ¿saben? Recientemente aprendí que las organizaciones pueden pedirle a Google, por ejemplo, que remueva enlaces de los resultados de búsqueda básicamente por ningún motivo. Pensándolo bien, no era que nadie habló del lugar, sino que sus palabras se hicieron inaccesibles. Así que en conclusión apenas si podía encontrar el parque. Los lugareños no me ayudaron en nada, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en años recientes o antiguos residentes que solo me hicieron mala cara al momento que empecé a preguntar, ¿sabe a dónde puedo encontrar el Palacio de...? El viaje en auto me llevó a un camino de maleza excesivamente largo. Plantas tropicales habían crecido de manera descontrolada y saturado el área junto con las especies de flora nativas que realmente pertenecían ahí, e intentaban reclamar su tierra. Estaba asombrado cuando llegué a la entrada principal del parque. Era una inmensa puerta monolítica de madera, cuyos soportes en ambos lados parecían como que si se hubiesen extraído directamente de secoyas gigantes. La puerta en sí había sido agujerada en varios lugares por pájaros carpinteros y carcomida desde la base por insectos excavadores. Colgando en la puerta estaba una lámina de metal con letras garabateadas en pintura negra, abandonado por Disney. Claramente la obra de algún antiguo residente o empleado que quería hacer una pequeña protesta. La puerta estaba lo suficientemente abierta como para entrar caminado, pero no en auto, así que agarrando mi cámara digital, seguí mi camino a pie. Los adentros del lugar estaban tan llenos de vegetación como la entrada. Palmeras descuidadas sobre pilas de sus propios cocos. Matas de plátano en un estado similar, recubiertas de su propio desecho apestoso y plagado de insectos. Había cierto choque entre orden y caos, ya que plantas perennes sembradas cuidadosamente se mezclaban con la maleza y pestilentes hongos ennegrecidos. Todo lo que quedaba de la estructura exterior estaba arruinado, solo era madera podrida y varios trozos carbonizados de materiales inidentificables.
Lo más interesante era una estatua de Baloo, el oso amistoso del libro de la jungla, que se encontraba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba esculpido en una posición jovial con los brazos extendidos hacia uno, viendo a la nada con una sonrisa infantil, con mierda de ave cubriéndole su pelaje y enredaderas por toda su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, encontrándome con que la fachada estaba llena de grafiti en donde la pintura original aún no se había descarapelado. Las puertas de la entrada no solo estaban abiertas, sino que habían sido separadas de sus bisagras y robadas. Por encima de las puertas, o el amplio espacio en donde una vez habían estado, alguien pintó una vez más la frase abandonado por Disney. Me gustaría poder contarles sobre todas las cosas increíbles que encontré dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una super secreta sociedad de vagabundos, pero no. El interior del edificio estaba tan escueto, tan vacío, que creo que incluso se robaron la moldura de las paredes. Todo lo que era demasiado grande como para ser robado, como mostradores, mesas y árboles artificiales gigantes, se encontraban reposando entre ese espacio deshabitado que amplificaba el sonido de cada paso que daba. Revisé todos los lugares que podrían parecer interesantes de alguna forma. La cocina era, como se imaginarían, un área para preparar alimentos industriales con todos los utensilios y el espacio, sin escatimar gastos. Cada superficie de vidrio estaba rota, cada puerta colgaba de sus bisagras, cada superficie de metal abollada y dentada. Todo el lugar olía a orina. El enorme congelador, ahora ni siquiera remotamente helado, tenía estante tras estante vacío. Había ganchos adheridos al techo, seguro para colgar carne. Los baños se encontraban en el mismo estado que el resto del lugar. Había una capa como de 2 centímetros de agua estancada en el suelo, así que no me quedé mucho tiempo. Lo raro era que los inodoros y lavados, y los bidés en el baño de mujeres, sí, fui ahí, goteaban o estaban húmedos, cuando lo lógico era que tuvieron que deshabilitar el servicio de agua desde hace demasiado tiempo. Había muchos cuartos en el parque, pero naturalmente no tenía tiempo para revisarlos todos. Los pocos que sí revisé estaban igualmente destruidos, y no esperaba encontrar nada en ellos. Pero pensé que había un televisor o radio en una habitación, porque me parece haber escuchado una conversación silenciosa viniendo de ella. Aunque eran más como susurros, tal vez el eco de mi respiración, o solo otro caso del sonido de agua fluyendo, engañando a mi mente, pero sonó como esto. 1. No lo creía. 2. Respuesta corta, desconocida. 1. No lo sabía. No lo sabía. 2. Tu padre te lo dijo. 1. Respuesta desconocida, o posiblemente solo sollozos. Lo sé, suena ridículo. Solamente les estoy contando lo que vivencié. Porque creí que podría haber alguien en esa habitación, o peor, unos maleantes que se habían ocultado ahí y probablemente me habrían acuchillado. Cuando había vuelto a la entrada del palacio, supuse que no había encontrado nada que valiera la pena y había perdido mi tiempo. Mientras miraba fuera de la puerta, noté algo interesante en el patio, que aparentemente había pasado por alto. Algo que podría darme al menos una cosa que mostrar y que me retribuyera lo que invertí en el viaje, aun si se trataba de una fotografía. Había una estatua realista de una pitón, quizá de 20 metros, enrollada y asoleándose en el pedestal ubicado en el centro de la zona. Ya casi era tiempo para que el sol se metiera, así que la luz caía sobre el objeto en el ángulo perfecto para una fotografía. Me acerqué a la pitón y le tomé la foto. Luego me puse de puntillas y le tomé otra. Me acerqué un poco más para ver los detalles de su rostro. Lentamente, casualmente, la pitón levantó su cabeza, miró directamente hacia mis ojos, se giró y bajó del pedestal, yendo hacia los árboles. Todos los 20 metros. Su cabeza desapareció entre el bosque antes de que su cola siquiera abandonara el pedestal. Estaba atontado, completamente estupefacto. Mi boca debió de estar abierta una eternidad antes de que volviera en sí y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde había estado la serpiente, hacia el palacio. Aunque ya se había ido, no me iba a exponer a nada y regresé al edificio. Di un respiro y me abofeteé la cara para recobrar la noción de dónde estaba.
Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como gelatina en ese momento. Por supuesto, no había ningún lugar para sentarse, a menos que quisiera reclinarme en las esquirlas de vidrio y la alfombra de plantas muertas o apoyarme sobre la mesa de fiabilidad cuestionable. Había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio, y decidí ir ahí para sentarme hasta que me sintiera mejor. Las escaleras estaban lo suficientemente lejos de la parte anterior del edificio como para estar más o menos limpias, aparte de una ligera concentración de polvo. Tomé una lámina de metal de la pared con el mismo lema de abandonado por Disney al que ya me había acostumbrado. Puse la lámina sobre el escalón y me senté en ella para mantenerme un tanto limpio. La escalera conducía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de mi cámara como una linterna improvisa, pude ver que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Había un letrero en la puerta, un letrero real, que decía, "Solo mascotas". Gracias. Esto me levantó un poco los ánimos, por dos razones. Primero, porque un área de solo mascotas, definitivamente tuvo que tener cosas interesantes en sus días. Segundo, porque el candado seguía en su lugar. Nadie había ido ahí abajo, ni vagos, ni maleantes, nadie. Ese podría ser el único lugar explorable, y tal vez encontraría algo para fotografiar o robar. Había ido al palacio mentalizado de que estaba bien llevarme cualquier cosa, porque, abandonado. No me llevó mucho romper el candado, el tiempo había hecho la mayor parte del trabajo. El área fue un cambio agradable del resto del edificio. Para empezar, cada 2 o 3 lámparas de techo había una que sí funcionaba, aunque parpadeaba y se apagaba de un momento a otro. Tampoco, nada había sido robado o roto aún. Las mesas tenían libretas y bolígrafos, había relojes, las sillas estaban regadas y había un pequeño cuarto de recreo con un viejo televisor en estática y comida y bebidas caducadas en los mostradores. Parecía una de esas películas postapocalípticas en las que todo permanece como se encontraba en el momento de evacuación. Mientras caminaba por los corredores de ese subsótano, el escenario se volvía más y más interesante. Las mesas y escritorios estaban caídos, había papeles en el suelo hechos una masa en el piso mojado, y una larga capa de moho estaba cubriendo el originalmente rojo tapiz del suelo. Todo estaba severamente humedecido. Los productos de madera se desintegraban cuando le aplicaba la más mínima fuerza, y las vestimentas colgadas en ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshilaban cuando trataba de descolgarlas. Algo que me molestó fue que las luces se volvían cada vez más escasas en tanto me adentraba en los acuosos y sofocantes interiores de ese lugar. Eventualmente, llegué a una puerta pintada de negro y amarillo, con las palabras arreglo de personajes 1 pintadas en la parte superior. Supuse que probablemente era donde guardaban los disfraces, y definitivamente quería una foto de ese desastre lúgubre y apestoso. Dentro, el cuarto era exactamente como me lo imaginaba. Varios disfraces de Disney colgados en las paredes como extraños cadáveres de caricatura colgando de lazos invisibles. Había todo un estante de taparrabos y vestimentas nativas al final. Lo que encontré extraño, y lo que quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro del cuarto. A diferencia de los demás disfraces, este estaba recostado sobre su espalda en el centro como la víctima de un asesinato. El pelaje del disfraz estaba raído y descosiéndose, resultando en varios agujeros en la tela. Lo que era aún más extraño, sin embargo, eran los colores del disfraz. Se veía como el negativo de una fotografía del Mickey Mouse real. Negro donde debería ser blanco y blanco donde debería ser negro. Su overol rojo era azul claro. La escena me desconcertó lo suficiente como para que decidiera fotografiarlo de último. Le tomé fotos a los disfraces colgando de las paredes. Ángulos hacia arriba, ángulos hacia abajo, tomas laterales para mostrar una entera fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, a algunos faltándoles un ojo de plástico. Luego decidí armar una escena. Solo una de las cabezas de esos personajes desaliñados en el resbaloso y mugriento piso. Me acerqué a la cabeza del disfraz del pato Donald y la retiré cuidadosamente para que no se fuera a deshacer en mis manos. En lo que miraba la mohosa cabeza de ojos grandes, un fuerte sonido de algo cayendo me hizo sobresaltarme.
Vi hacia mis pies, y entre mis zapatas había un cráneo humano. Había caído de la cabeza de la mascota, y se había hecho añicos en el suelo. Solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, viendo hacia mí. Solté la cabeza del pato inmediatamente, como se esperaría, y me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado en la entrada, volteé a ver al cráneo en el suelo. Le tenía que tomar una foto, ¿saben? Tenía que, por un sinnúmero de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no lo piensan a fondo. Iba a necesitar pruebas de que esto pasó, especialmente si Disney iba a hacerlo desaparecer de alguna manera. No tenía ninguna duda en mi cabeza, desde el comienzo, de que aun si solo se trataba de negligencia grave, Disney era responsable de esto. Ahí fue cuando Mickey, esa versión en negativo de él a la mitad del cuarto, se empezó a levantar. Primero sentándose, luego apoyándose sobre sus rodillas. Ese disfraz de Mickey Mouse o lo que estaba dentro de él, se puso de pie, viéndome fijamente con su rostro falso mientras yo murmuraba un no una y otra vez. Con mis manos temblándome, mi corazón palpitando violentamente y piernas que de nuevo se habían convertido en gelatina, alcancé a levantar la cámara y apuntarla a la criatura que ahora me estudiaba. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de esa cosa. Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. Cuando la cámara se movía por mi pulso tembloroso, los píxeles se dispersaban, alterando la pantalla donde quiera que la silueta de Mickey se moviese. Luego la cámara murió. La pantalla se tornó negra y silenciosa e inservible. Alcé la vista de nuevo hacia el disfraz de Mickey. Oye, dijo con una voz débil y distorsionada, pero que remedaba perfectamente a la de Mickey Mouse, ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Comenzó a tirar de su propia cabeza, posando sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, como un herido que trata de liberarse de las mandíbulas de su depredador. Mientras empujaba con sus manos desde su cuello tanta sangre, me di la vuelta, escuchando el enfermizo sonido de prendas y carne siendo rasgada. Solo me interesa salir. Arriba de la entrada del cuarto, vi el último mensaje tallado en el metal. Abandonado por Dios. Nunca logré sacar las fotos de la cámara. Nunca hice la entrada de blog sobre ello. Luego de que huí de aquel lugar, de que huí por mi cordura, si no es que por mi vida, comprendí por qué Disney no quería que nadie se enterara de su existencia. No querían que nadie como yo entrase. No querían que nada como eso saliese.